Yo también creo. ¿Usted cree? Bueno, pues ahora seguidamente Manolo va a tener unos minutos también con el mensaje de la palabra. Porque realmente, y el verdadero protagonista siempre que existe una reunión, y como dice el Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio. Siempre el protagonista es Dios. Y su palabra es nuestro centro. Su palabra es la que realmente nos alimenta, la que nos convence, la que nos redarguye, la que nos alienta, la que exhorta, la que convence de pecado, y no nosotros. Por eso presentamos ahora a Manolo San Pedro, que tenga aquí el misterio de la palabra. Muchas gracias. Cuando has dicho unos minutos ya me has limitado, ¿no? Ya como me conoces. Quisiera tener unas palabras de la palabra de Dios, la Biblia. Hay experiencias que tienen los judíos y son eventos que tienen que cualquier judío, pues si se lo preguntas, pues te responde lo que yo voy a hablar ahora. La primera experiencia que tuvo el pueblo de Israel fue cuando acamparon después de 3 meses. Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto, de un imperio, de los imperios de la tierra, y lo sacó con mano poderosa. Estuvo 3 meses deambulando y luego acamparon en el Sinaí. Y en el Sinaí el Señor se manifestó al pueblo de Israel y le dice: ahora pues, si tenéis oído a mi voz y obedecéis, seréis como mi especial tesoro. Ellos se quedarían prendados porque el mismo Dios, creador del cielo y la tierra, se está manifestando a personas. Es que Dios se ha manifestado durante toda la historia del hombre. Dios tiene interés por el hombre y por la mujer. Y en el pueblo de Israel no solamente se manifestó por manifestarse, sino que se manifestó a través de los 10 mandamientos, a través de una ética, a través de un sistema de vida, para que las naciones colindantes vieran que Dios no era cualquier Dios que había inventado por los hombres, sino que era Dios todopoderoso y tenía respaldada con una ética. Y esa ética iba a ser testimonio para otras naciones. Cuando el Señor dice que va a hacer el tabernáculo al pueblo de Israel, le da unas medidas a Moisés, y la mayor de las palabras que dice es: harás, 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 conforme a las medidas que Dios da. Si queréis, de Éxodo 25 al 30, esos 5 capítulos, habla de todos los utensilios, materiales que usa Moisés y los que le ayudan, porque Dios les dice hacerlo de esta manera y hacerlo de esta otra. Y hay una lectura que voy a leer, porque como resultado de haber acabado obra según su voluntad, dice la palabra del Señor esto. Está en Éxodo 40, al final del libro de Éxodo. Dice: entonces, una vez que ya estaba el tabernáculo es como una especie de catedral portátil donde el Señor dijo que iba a morar allí con ellos. Le dio unos mandamientos, le dio una ética, le dio un sistema de vida, y como beneplácito, dice así la palabra de Dios: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Y sigue así. Esto es aproximadamente en el 1300 antes del Señor Jesucristo, hace unos 3000 años. Luego pasan otros acontecimientos, llega el rey David, tiene paz en su reino, y él dice, tiene peso en su corazón de decir: bueno, yo estoy, lo pone en 2 de Samuel, yo estoy en casa del cedro, sin embargo el arca
el arca del testimonio, está sobre cortinas. Supongo que las cortinas cambiarían porque ya que han pasado 300 y pico de años. Pero él tenía preso en su corazón y hizo el templo. El Señor también se manifestó en el templo. Pero, como bien ha dicho José María, pues yo quiero ir al Nuevo Testamento y en 2 de Timoteo 3:15, Pablo en esta carta quiere especificar lo que es la Iglesia. Ya José Luis ha dicho algunas cosas de lo que es la Iglesia, pero hay unas cosas que unen estas 4 lecturas. Por ejemplo, oír, obediencia, cómo el Señor se manifiesta, cómo hay peso en el corazón de David. Y aquí, en 1 de Timoteo, perdón, 3:15, dice así: para que si tardo, está hablando de instrucciones que le da Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay 4 sucesos, como he dicho antes, del Antiguo Testamento, y este cuarto es del Nuevo Testamento. Hay una cosa que hay en común: hay santidad. Las cosas del Señor es algo serio. Cuando el Señor da instrucciones en Levítico al pueblo de Israel, está diciendo: ojo, ojo, la santidad es algo serio. Ojo, la integridad es cosa seria. Las cosas del Señor no se pueden tomar a la ligera. Y si vemos en la ley cómo el Señor también nos denuncia la preocupación que tiene ante su justicia por causa del pecado. Entonces, nosotros somos la columna que en Bailén podemos soportar. Y podemos ser el baluarte, esa fortificación para poder ayudar y soportar la fe que hay en Cristo Jesús. Pero yo digo una cosa: tenemos que ser santos, hermanos y hermanas. Tenemos que ser íntegros. Íntegros, ¿qué se sabe qué significa? Que hay que ser de fiar. Nosotros tenemos que ser de fiar. Nosotros como iglesia tenemos que ser de fiar. Y cuando hemos tirado esta pared, y se lo digo a los creyentes que están aquí en la iglesia, comulgantes, igual que hemos tirado esta pared, tenemos que tirar las paredes que tenemos en nuestro corazón de individualismo, de incomprensión, de no hacer las cosas como el Señor quiere. Porque ¿para qué queremos quitar la pared esta? ¿Para qué quería el pueblo de Israel leyes y más leyes si no hacía la voluntad del Señor? Hay una situación que denuncia al Señor, que se va del templo por causa del pecado. Hacían cosas, cumplían la ley, pero su corazón estaba fuera de Dios, de esa ley. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos que ser de fiar aquí en este pueblo y ser punto de apoyo a tanta gente necesitada. Como matrimonios, tenemos que ser ejemplo como matrimonios, como hijos educados que tenemos, temerosos de Dios. Tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que ser solidarios con los trabajadores, con los compañeros de trabajo. Tenemos que ser buenos vecinos. Ese es el baluarte que quiere la iglesia. Quiere el Señor, quiere que en Bailén sus hijos sean la columna. Y esta pared está muy bien quitada, pero lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestras propias paredes que tenemos en nuestro corazón. Y cuando las quitemos, el Señor lo bendecirá. Y será pequeño el local este, porque aparte de que se siente el Evangelio, se vive el Evangelio. Porque el Evangelio son palabras, no es cultura. A veces pensamos, como la gente dice, pues la religión es cultura. No, la religión no es cultura, porque el cristianismo no es religión. El cristianismo es un sistema de vida. El Señor nos ha cambiado.
Y José Luis ha mencionado muy bien nombres importantes. Pero yo voy a poner ahora un trabajador normal, Antonio Josué, que a lo mejor, pues si no lo conoce, aquí en Bailén a lo mejor es desconocido en Linares. Pero es una persona que ha cambiado su corazón en el Señor y está criando a sus hijos decentemente. Y es punto de apoyo con su mujer, con su matrimonio. Eso es lo que quiere la gente. Vidas cambiadas. Hombre, si es importante, mejor todavía, por la publicidad. Pero no es necesario, no es necesario. Entonces nosotros tenemos que ser ese baluarte, esa fortificación, porque vendrá mucha gente necesitada. Si cada vez está la gente más necesitada. Si yo cuando me pongo a hablar de trabajo, siempre sale el Evangelio por medio, me dicen el pate. Es que la gente está muy necesitada de que la escuches. La gente está preocupada por la situación de la crisis. Pero la situación peor que tiene el hombre y la mujer es que no está en paz con Dios. Y lo importante es estar en paz con Dios. Porque esto es temporal. Pero el Señor nos avisa y nos avisa y nos avisa. El alma que pecare esa morirá. Pero he aquí que hubo una solución. El Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había perdido, a los pecadores. Entonces nosotros estamos aquí como esta columna y como este baluarte para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos mucha faena. Tenemos mucha faena porque el Señor nos manda que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Porque el Evangelio es hermoso, es reconciliador, cambia vidas, porque a nosotros nos ha cambiado la vida. Esto no es religión. Yo denuncio cuando me dicen que soy religioso. Eso no es verdad. El cristianismo es vida. La vida está en Cristo Jesús. Y no solamente la vida está en Cristo Jesús, sino que la misma palabra de Dios nos está diciendo que hay esperanza para el hombre y para la mujer. Y no solamente en esta vida, sino en la siguiente. Porque Jesús dice que es la resurrección y la vida. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y yo me lo creo. Y el Señor vendrá a recoger su iglesia. Y el Señor nos da a través del Espíritu Santo la capacidad para seguir adelante. Por eso yo os aconsejo que os acerquéis a Cristo, a los amigos y amigas. Yo os pido que lo penséis. Porque es que lo más hermoso que puede pasar a una persona, conocer a la persona de Dios. Pero conocerla íntimamente, no a través de una religión. Porque todo lo que toca el hombre y la mujer lo estropea. Pero el Señor es el primer interesado. Entonces yo pues os pido que os penséis, ¿no? Y ya voy a dejar de hablar porque es que ya se me ha ido el tiempo, ¿no? Sí, seguro. Pero yo os pido que lo penséis y para eso estamos aquí. Y pasarán semana y semana y semana y siempre diremos la cosa la misma, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es la paz, pero no como el mundo la da, dice Jesús, sino como yo la doy, dice Él. Y dice que no nos turbemos ni tengamos miedo, porque dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y hay un montón de promesas en la palabra para los que creen en Jesús como su único Señor y Salvador. Y nosotros lo creemos, y estamos aquí gozosos. No estamos aquí domingo tras domingo a seguir, pues, a alguien. No, Señor. Estamos aquí porque necesitamos estar aquí con el Señor. Y junto con otras personas que adoran a ese mismo Dios y nos pasamos bomba. ¿Sabes por qué nos pasamos bomba? Porque el problema que teníamos del pecado lo ha solucionado la persona de Jesús. Y cuando participamos del pan y el vino, nos está diciendo el Señor, hacedlo en memoria de mí. Y cuando dice hacerlo en memoria de mí, es un abanico de posibilidades tan grandes, que semana tras semana nunca repetimos lo mismo. Siempre hay algo que decir en memoria del Señor, pero sobre todas las cosas el amor que nos tiene. Por eso Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Era el amor tan grande que recibió de Cristo que cambió su vida. Y a nosotros también nos ha cambiado. Somos trabajadores sencillas, pero para el Señor somos importantes. Somos ese tesoro precioso que tiene el pueblo de Israel.
Pero no porque nosotros lo merezcamos, es por su inmensa gracia. Pues que el Señor bendiga y que estos días que sean unos días de alegría, pensando que gracias al gobierno y a las autoridades que nos apoyan mucho, y yo lo reconozco que nos apoyan mucho, pero gracias a Dios porque estamos aquí con las espadas en alto hasta que Él venga. Pues así sea. Amén.